Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Per Angelica dicta deleantur nostra. Como hoy y mañana nos toca hablar de San José, pues me he propuesto hablar hoy de San José como esposo y mañana hablar de San José como padre. Con mucha frecuencia yo oigo una frase que me choca y que me resisto mucho a aceptarla, aunque la puedo entender. Fulanito es un mal esposo, pero es un buen papá. Bien, pues está bien intentar salvar de cada persona. Si ha hecho cosas malas, pues está bien intentar salvar las cosas que haya hecho buenas, pero me resisto, ya no en concreto a aplicarla en cada persona, que solo juzga a Dios, pero me resisto a que esta frase siga circulando como si nada. Es un buen esposo, es un buen papá, pero es mal esposo, como si no importase que es mal esposo. Hace poco me hablaban de un señor y me decían: este hombre era muy hombre y ha dejado muchos hijos en muchas mujeres. Es que era un hombre travieso. No, mire usted, a ese hombre solo Dios lo tiene que juzgar, nosotros no somos quien para juzgarlo, pero decir que era travieso en el fondo es juzgarle mal, como si fuese una broma, como si no importase. Y es muy grave dejar hijos en mujeres que no van a disfrutar lo que un hijo tiene derecho a disfrutar, que es que su padre le quiera, que su madre le quiera y que sus padres se quieran. Entonces, este divorcio tan frecuente que hacemos entre la esponsalidad y la paternidad es dañino. Luego cada persona, Dios le juzgue, nosotros no somos quien, pero cuando alegremente hablamos como si no fuese importante que un padre sea buen esposo, es muy grave para nuestra sociedad. Eso a un niño no lo puede entender. Y por eso pues me parece muy importante que hoy miremos a San José como modelo de paternidad, lo veremos mañana, pero quería destacar hoy que San José, primero, antes de ser padre de Jesús, mañana explicaremos qué tipo de paternidad es esta, quiero que hoy destaquemos que Jesús es esposo. Porque el plan de Dios, aunque luego Dios permite muchas cosas, el plan de Dios es que los niños nazcan. Su voluntad, hay una voluntad permisiva. Dios permite que los niños nazcan en cualquier ambiente, incluso hijos de una violación. ¿Eso es voluntad de Dios? Sí, voluntad permisiva, lo permite. Pero la voluntad positiva de Dios, lo que Él quiere, es que los niños nazcan en un ambiente en que su padre y su madre se quieran. No solo le quieran a Él, sino se quieran entre ellos. Porque las virtudes no van independientes. La esponsalidad y la paternidad van unidas. Y cuando a un hijo no se le ofrece el testimonio de una esponsalidad bien vivida, se le está privando al niño de muchas cosas. Entre otras cosas, se le está incapacitando a ese niño para que luego haga las cosas bien a la hora, porque los niños no tienden a hacer lo que sus padres les dicen, sino lo que sus padres hacen. Y con mucha frecuencia todos tendemos a repetir los errores de nuestros padres. Y si nuestros padres con sus hechos, no con sus palabras, si es con sus palabras peor, pero si con sus hechos nos han enseñado que algo importante y que Dios quiere no es importante, pues nos están empujando a nosotros a hacer las cosas mal. Esto a mí me ha recordado lo que leíamos el domingo, cuando San Pablo, con fuerza, con lágrimas en los ojos, hablaba San Pablo de algunos cuyo destino, decía San Pablo,
es la perdición, su Dios el vientre y su gloria sus vergüenzas. Es una frase muy potente, ¿eh? Las personas que se pierden hacen del Dios su vientre, lo que les nace en cada momento. Pero peor todavía que eso, que por debilidad a veces nos puede pasar, que nuestro vientre sea el que nos guíe, que encima presumamos. ¡Ah, qué hombre! ¿Cuántos hijos ha tenido en muchas mujeres? Esto es un hombre. No, su gloria, sus vergüenzas. En lugar de pedir perdón, en lugar de arrepentirse, en lugar de todo sin juzgar a esa persona concreta, ver que eso está mal, que no es repetible, encima lo ponemos como modelo de travesura o de... es grave. Y esto en nuestra sociedad está muy, pero que muy extendido. Pues hoy tenemos aquí al esposo por excelencia. Fíjense que Dios aprecia tanto la esponsalidad que Él se presenta como esposo. Es algo muy chocante. Estamos muy acostumbrados a oír a los profetas que hablan desde el Sinaí. Dios con su pueblo hace un pacto esponsal. Dios quiere que lo tengamos como Señor y jefe, sí. A mí me choca mucho cuando la gente llama a Dios jefe. El jefe me ha dicho esto, el jefe quiere esto. Bueno, hasta cierto punto puede ser hasta simpático. Me parece un poco irrespetuoso y me parece que se queda muy corto. Las personas que habitualmente llaman a Dios jefe todavía no han captado pues lo que el Señor le dijo a los apóstoles. Yo a ustedes no les llamo siervos, yo a ustedes les llamo amigos. Seguimos siendo siervos. Seguimos siendo siervos siempre. Pero además, Él se nos presenta como amigo y se nos quiere mostrar, y eso muy pocas almas lo descubren, como esposo. Y esto no es solo para las monjitas y para los sacerdotes y para los consagrados. No. Jesucristo Dios es esposo para las casadas y para los casados. Hay que explicarlo, por supuesto. Es otro tipo de esponsalidad, mucho mejor, mucho mayor, mucho más excelente, pero es esposo. Y Jesús también se presenta como esposo. El que esté libre, el que está consagrado a Dios en virginidad, y es modelo para los que le hemos seguido en ese camino, se presenta como esposo. Que viene el esposo, salgan a recibirlo. Juan Bautista lo presenta como el esposo, como el novio. Él mismo dice, cuando arrebaten al esposo, cuando arrebaten al novio, ayunarán. Jesucristo, con frecuencia, en las bodas de Caná también, se presenta como el novio, como el esposo. Pues María tuvo ese esposo que toda mujer anhela. Y cuando digo toda, es toda, porque toda mujer necesita esa dimensión esponsal. También los hombres de otra manera, pero también no es bueno que el hombre esté solo. Lo que pasa es que algunos hemos encontrado esa esponsalidad de un modo pluscuamperfecto, de un modo muy directo, de un modo como lo viviremos en el cielo, y ahí estamos viviendo ese hacerse eunucos por el reino de los cielos. Pero toda mujer anhela esa esponsalidad. Algunas se casan y no lo viven porque no pueden, porque ellas lo hacen mal, o porque los esposos lo hacen mal, o porque los dos lo hacen mal, y nunca encuentran esa esponsalidad. Y a veces somos nosotros los consagrados los que no vivimos realmente como esposos del Señor, y somos flojos en la oración, y no vivimos bien nuestros votos, nuestras promesas. Pero cuando vivimos en plenitud o trabajamos para vivirlo, qué felices somos viviendo nuestra esponsalidad. Los casados, los religiosos y religiosas y los sacerdotes. Pues María encontró esa esponsalidad. ¿Y los solteros? Bueno, pues lo hemos dicho muchas veces. El soltero es una palabra que a veces se dice con desprecio, sobre todo solterón, una persona solterona, y hay casados que viven como solterones, pues porque está amargado, porque está solo. Pero una persona soltera, propiamente nadie está suelto, no debería estar suelto. El soltero puede encontrar a Cristo. Hay solteros que lo son porque no ven que su vocación es el matrimonio, y otros quisieran casarse pero no encuentran con quién. Y en el servicio, en la consagración a Dios, a los enfermos, a sus padres, a sus hijos, a sus amigos, a la sociedad, a la parroquia, encuentran esa dimensión esponsal. Bueno, pues María lo encuentra, como tantas esposas, a través de su esposo. Repito que no todas las esposas encuentran en su esposo cubierta esta dimensión. María sí, María lo encuentra. En un matrimonio que es único, que es especial, un matrimonio virginal. La mayor parte de las esposas
la inmensa mayoría de las esposas no están llamadas a vivir virginalmente. Algunos sí, por enfermedad o por otro tipo de cosas, cuando descubren después de casarse que había algo. Pero los esposos, de hecho, consuman el matrimonio. Se considera que un matrimonio es rato y consumado cuando después de haberse casado dejan de ser vírgenes. Pero la Virgen María tiene un matrimonio excepcional. Ha habido casos raros en la Iglesia de otros santos que han vivido así, otros que han querido vivir así y por recibir buenos consejos, como los padres de Santa Teresita, al final pues han tenido hijos, y qué maravilla de hijas tuvieron el matrimonio Martín, de Luis Martín y Celia Martín. Pero María ha encontrado un matrimonio excepcional que muchos no han entendido, y esa es la razón por la cual a San José pues se le suele pintar como viejo. Ustedes verán muchos cuadros, gracias a Dios los modernos cada vez menos, pero verán en muchísimos cuadros a San José como un venerable anciano. ¿Qué mujer joven se puede enamorar de un viejo? Ninguna. Bueno, pues María, para que se manifieste que es virgen, pues está ahí como con ese viejito que lo cuida, pero claro, eso no es un esposo, eso es un... María para San José sería una esposija, una esposa hija, pero eso no es. La relación de San José con la Virgen María es una relación de enamorados, aunque vivan virginalmente, porque es única su vocación. ¿Por qué se ha pintado a San José como viejo? Bueno, pues porque muchos han pensado que así se salva mejor la virginidad de María, y ya de paso salvamos otro problema, el de los hermanos de Jesús. Como Jesús tiene hermanos, pues no han entendido bien que los hermanos de Jesús es una palabra en sentido muy amplio y que pueden ser primos, familiares, parientes. Bueno, pues vamos a decir que son hijos de José de un matrimonio anterior, que enviudó, y ya este hombre decrépito y anciano pues lleva como puede a María, lo cual no es fácil con todos los viajes que tuvieron que hacer. Vete a Nazaret, vete a Egipto, vuelve de Egipto, vuelve otra vez a Nazaret, después dirán, en fin. Y bueno, pues muchos han pensado bien intencionadamente que un San José decrépito y viejito salvaría la virginidad de María y salvaría el tema de los hermanos de Jesús. Pero lo cierto es que San José no tiene una esposija, ni Jesús es su nietijo, sino que realmente es su esposa. No es una esposa hija a la que él custodia, es su esposa verdadera. Y entonces podemos imaginarnos a José joven, capaz de verdad de proteger a María y a Jesús, capaz de emprender la dura travesía de Egipto y de empezar ahí una nueva vida, como verdaderos esposos, donde brilla el respeto, donde brilla la capacidad de José de custodio, de vigilante, de protector de la debilidad física de María, que espiritualmente es mucho más fuerte. Un hombre de trabajo. San José nos ha llegado con todo su silencio, porque es hombre de silencio también, el hombre del trabajo, el tectón, más que carpintero, el capaz de trabajar en todo, el hombre fuerte, que es capaz de resolverlo todo, el hombre piadoso, el hombre casto. Hoy se tienden a retrasar los matrimonios, y bueno, pues cada uno tiene su historia, y hay personas pues que la voluntad de Dios que se casen tarde. Pero es un error esa tendencia moderna, hoy que nos creemos tan sabios, que pues estamos continuamente enmendándole la plana a Dios y a la naturaleza. Dios nos ha dado capacidad para ser padres jóvenes, pronto, porque los hijos requieren mucha energía. Y cuando los hijos, como se está pasando ahora, que se dejan hasta tarde, y es una tendencia, la tendencia es negativa. Hemos hecho una sociedad tan complicada que una persona no está preparada para vivir en ella hasta los 30 años, porque primero tiene que estudiar toda una secundaria, luego tiene que hacer una universidad larga, luego ya la universidad ya no es suficiente, entonces uno tiene que seguir haciendo másters, luego, y para cuando tiene una casa, pues ya es un señor cansado, y ahí pues ponte a tener hijos, ya no te da tiempo y ya te encuentra agotado. Pero los sabios de este mundo pues siguen empeñados en que hay que esperar. Es que no estás maduro. Sí, esta sociedad la verdad es que no ayuda nada a madurar, pero los hijos ayudan mucho a madurar. Pues ese retraso no es bueno, porque al final se dejan los hijos para el final, y los hijos al final son menos importantes que la casa. Bueno, pues claro que es importante una casa, pero no es necesario que la casa esté terminada y culminada.
qué bonito es empezar una casa como se puede y poco a poco a lo largo de la vida se va embelleciendo. Ahora no, ahora hay que casarse con una casa completamente terminada donde ya no cabe ni un cuadro y ahí recién se puede empezar a pensar en tener hijos. Repito, cuando estamos agotados y cansados. Bueno, pues eso, la verdad es que Dios no va por ahí porque para hacer eso muchas veces hay que usar métodos anticonceptivos que van no solamente contra la ley de Dios, van contra la ley de Dios porque van contra el hombre y van contra la mujer, perjudican enormemente esas pastillas, esas barbaridades que las pobres mujeres, que son las menos fértiles, porque el que es fértil es el hombre es el que es fértil 24 horas al día, 7 días a la semana y todos los días del año. La mujer es fértil muy poquitos días al mes, pues es ella. En esta sociedad tan machista, eso es el machismo, el feminismo es un nuevo machismo. Son ellas las que se tienen que meter en el cuerpo esa barbaridad de pastillas y de parches y de cosas que se ponen las pobres que las vuelven como están, alocadas. Pues no, es una barbaridad dejar los hijos para el final, es la juventud, el tiempo, para que los esposos, mientras van aprendiendo a amarse y a enamorarse más, pues van sacando lo mejor de ellos, porque los hijos nos sacan lo mejor de nosotros. Los que se piensan que son los viajes y una vida egoísta y una vida cómoda lo que saca lo mejor de nosotros, se equivocan. Son los hijos los que nos obligan a salir de nosotros mismos y a trabajar y a esforzarnos y a amar. La vida egoísta no lleva a ningún sitio. Es la vida generosa la que nos hace mejores y por eso pues la naturaleza nos ha puesto en unas edades concretas la capacidad para ser padres. Ahora peor todavía, las mujeres congelan óvulos, y cuando ya tienen 50, 60 años que ya el cuerpo no les da para ser madres, pues ahí recién se les ocurre la maternidad. Bueno, pues es el hombre que juega a ser Dios y que tan mal lo está haciendo. Pues no, San José y María van por otro lado, con una cualidad que es excepcional, el tema de la virginidad, pero aún así Dios les hace padres y mañana hablaremos de esa paternidad. Pero Jesús puede nacer en un matrimonio de enamorados. No imaginemos a José y a María como los que han hecho un pacto para hacer la voluntad de Dios de un modo frío. No, no, son enamorados, se aman realmente, se respetan, se gustan, les gusta estar juntos, se miran con ternura, tienen confidencias, hablan, se respetan, se aman, se echan de menos. Esto es lo que ha vivido Jesús, esto es lo que Dios quiere para nosotros y si no lo hemos tenido, no lo justifiquemos, reconozcamos nuestros errores, los de nuestros padres e intentemos no repetirlos para que nuestros hijos puedan vivir algo mejor y en el hogar de Nazaret lo podremos encontrar, que así sea.